Que Dios les bendiga, amados hermanos, en este día. Hemos venido de nuevo a este lugar para poder expresar su palabra y poder decirle al Dios Todopoderoso que Él es nuestro Dios. Hemos estado hablando o predicando en este mes de septiembre acerca del tema Hechos, no palabras. Y hoy hemos escogido este tema que se llama En las manos de Dios. El tema En las manos de Dios. Vamos a ir a un texto bíblico que está en Jeremías 18, 1, 6. Pero antes pues le damos gracias al Señor por permitirnos, por dirigirnos a la iglesia y por tener este privilegio de hablar de su palabra. Ya estamos en este mes casi terminando, entramos ya al último trimestre del año y pues ha sido un tiempo de bendición. Texto bíblico Jeremías 18, 1, 6. Y dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo: no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amados hermanos, amada iglesia, Dios le da esta ilustración y esta palabra a Jeremías y lo hace llevar precisamente a ese lugar, a la casa del alfarero. Y precisamente cuando Jeremías llega, bueno, según la parábola, llega a ese lugar, el alfarero trabajaba precisamente en lo que realmente Dios quería que Jeremías presenciara. Entonces el alfarero trabaja en lo que es en la rueda para hacer una vasija.
Y Jeremías atentamente mira cómo fue el proceso que él estaba haciendo. Y dice que la vasija se echó a perder, pero que él vino y hizo otra como le pareció hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a él explicándole realmente lo que Dios realmente quiere hacer con aquellos que están bajo su poder. Dios lo que quiere dar a entender a Israel es que así como el alfarero tiene experiencia para hacer una vasija, así Dios también tiene el poder y la capacidad para moldear y para poder guiar a su pueblo. No podré yo hacer como este alfarero, le dice Dios a Jeremías, así como el barro en sus manos, así también ustedes son en mis manos. Entonces el propósito de Dios es dar a entender que Él tiene el poder para formar, para diseñar y para poder dar la forma que realmente necesitamos. Hoy quiero dejar un lado a Israel y venir a nosotros como iglesia. Dios tiene el poder, amada iglesia, de darnos esa forma que necesitamos para que cuando aquel día Jesús venga, tengamos la forma correcta para recibirle a Él, como dice la Escritura, que Él vendrá en las nubes y nosotros seremos llevados con Él. Pero hay una cosa que debemos de entender, hermanos. Una cosa es estar en las manos de Dios y otra es caer en las manos de Dios. Hay una diferencia, se la voy a explicar. Cuando alguien cae en las manos de Dios, significa que ha ignorado sus caminos, que ha ignorado su voz, que ha ignorado su palabra. Entonces viene el castigo de Dios. Pero cuando nos sometemos a sus manos, viene Dios y nos toma con amor. Dios viene y nos consuela. Dios viene y quita de nosotros todo aquello que es tropiezo para que impida, hermanos, una comunión verdaderamente con Él. Y cumplirse el verdadero propósito por el cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a salvación, pero una parte le compete a Dios y otra a nosotros. De parte de nosotros, creerle a Él, confiar en Él, someternos a Él, y Dios se encarga precisamente, hermanos, de darnos la forma que Él quiere. Un teólogo estadounidense llamado Jonathan Edwards dijo en una de sus obras, pecadores en las manos de un Dios airado. Significa esto, hermanos, que a veces el hombre resiste a Dios. Ignorar cuando Cristo ha venido a esta tierra es realmente, hermanos, ignorar a Dios. Entonces, cuando el hombre pecador resiste y ignora el sacrificio de Cristo, entonces viene y cae en las manos del Dios airado. La Biblia también dice, hermanos, que dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces es mejor hacer lo que Dios le dijo a Jeremías. No podré yo hacer con ustedes, oh casa, oh iglesia, como este alfarero. Dios tiene el proceso, Dios tiene el procedimiento, Dios tiene la forma que va a darnos para que nosotros seamos verdaderamente hijos de Él. No solo en el Nuevo Testamento hay parábolas, hermanos, hay también en el Antiguo Testamento y esta es una de ellas, son varias. Pero Jesús explicó alguna de ellas. Y si Jesús explicara esta parábola, seguramente Jesús diría, pues el alfarero es nuestro Padre y nosotros somos el barro. La iglesia es como el barro en las manos del alfarero. Si me escuchara uno de los grandes teólogos de este tiempo, o de los grandes profetas, diría, no, hermano, yo no soy barro, yo soy oro en las manos de Dios. Pero realmente saber que nosotros somos barro significa, hermano, humillarnos delante del Señor. Eso significa ser barro, estar dispuesto a que Dios nos dé esa forma que Él quiere darnos. Amados hermanos, queremos ser lo más prácticos y lo más expositivos en este texto de esta palabra, en las manos de Dios.
La palabra de Dios vino a Jeremías y le dijo: levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. La actitud de Jeremías es la actitud de todo siervo de Dios, que al escuchar la voz de Dios hace lo que le ha encomendado hacer. Debemos saber algo muy importante en esta parábola, hermanos. Dios le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero, pero no le explica qué es lo que le va a decir. Jeremías se va en una incógnita. Así como le dijo a Abraham: vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, allá te voy a decir lo que vas a hacer, al lugar que te voy a mostrar. Entonces Jeremías hizo lo mismo. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que hacer lo mismo. Dios nos ha dicho: vete a la iglesia, vete al templo, allí te voy a decir mis palabras. Pero a veces nosotros dejamos de venir al templo, dejamos de tener comunión por cosas, hermanos, sin importancia. Entonces, ¿cómo vendrá la revelación de Dios? ¿Cómo Dios nos hará entender si no vamos a su casa? Y este es un llamado para todos aquellos hermanos que formaban parte, hermanos, de esta congregación y que se congregaban aquí antes de la pandemia. La pandemia nos ahuyentó, la pandemia nos dispersó, mas sin embargo el Dios de Israel, dice la Escritura, está con nosotros. Agustín de Hipona, escritor y filósofo en África, después de tener una conversión al cristianismo, dijo algo muy importante: todo cristiano debe confiar su vida en las manos de Dios, al igual que el alfarero hace con el barro. Palabras bíblicas, palabras de Dios. Y es que nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es ir a la casa de Dios y ahí, hermanos, exponernos a las manos de Dios, al proceso de Dios. ¿Sabe cuál es el proceso de Dios? El amor y la misericordia. Dios, a través de su amor, Dios, a través de su gracia y su misericordia, a través de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, es que Dios trata con nosotros. ¿Qué hizo Jeremías cuando llegó a la casa del alfarero? Miró lo que el alfarero estaba haciendo. Miró el proceso de formación de una vasija. Nosotros debemos ver la obra que que con amor Dios está haciendo, hermano, con justicia en nosotros. Hermanos, ¿estamos nosotros dejando a Dios hacer la obra transformadora en nuestras vidas? Como iglesia estamos poniendo, hermanos, o permitiendo que las manos de Dios nos den la forma que Él quiere. ¿O estamos resistiendo cuando el Señor nos habla acerca de amar a los demás? Es mejor dejarse formar por las manos de Dios que caer en las manos del Dios vivo. Caer significa ignorar el lugar donde estaba y como se descuidó, entonces cayó, tropezó. La Biblia dice que Jesús es la roca. Y el que se fundamentara en esa roca, entonces, hermano, será salvo. Será libre de muchas cosas. Pero si esa roca que es Cristo, el que tropieza en ella y le ignora, entonces dice la Biblia, la roca lo desmenuzará y será grande la caída. Hermanos, hoy sometámonos a Dios, sometámonos al proceso de Dios y no caigamos en las manos de Él, porque dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura. Sus manos están dispuestas, hermanos, para moldearnos, para darnos la forma que queremos. Dios le dice a Israel que Él es capaz de transformar su pueblo. Dios le dice a Israel que Él tiene la manera de cómo Israel tendría que llegar a esa forma de agradar a Dios. Pero como dice la Escritura, Israel no entiende. Pero hoy como iglesia nosotros entendemos, hermanos, que el proceso de Dios nos beneficia. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace para nosotros es de prosperidad para nosotros. Nos beneficia en todo. Cuando Dios habla de su amor, el amor de Dios nos beneficia. Cuando habla, hermanos, de la sinceridad, eso también nos beneficia. Cuando habla de la fidelidad, eso también nos beneficia. Entonces el proceso de Dios es bueno para nosotros. Dejemos que sus manos poderosas nos den la forma que Él quiere, no la que yo quiero,
Porque si la que yo quiero es distinta a la de Dios, entonces nos veremos en serios problemas con el Señor. El proceso de formación de una vasija. ¿Qué hace el alfarero? El alfarero dice, prepara el barro. El alfarero viene y amasa, hermanos, el barro, pero tiene mucho cuidado de que el barro no lleve piedras. Porque las piedras, cuando llega el proceso de cocción, entonces la vasija se arruina, se estalla. Así Dios también quiere hacer lo mismo con nosotros, pero hay algo que debemos hacer y que debemos también saber. El barro no dice nada cuando el alfarero lo está amasando, cuando el alfarero lo está tratando, no dice nada porque es barro. El problema es que nosotros, hermanos, somos carne, dice la Biblia, y la carne es débil. La carne se duele, pero también dice la Escritura que el Espíritu está dispuesto. Entonces, si nosotros queremos dejar a Dios que trate con nosotros, lo debemos de hacer de una forma espiritual. El alfarero crea la vasija con un fin o con un propósito. Le da una forma y tamaño, pero también le da un diseño especial, dependiendo para qué va a ser utilizada. Así Dios hace con nosotros. De la misma manera Dios quiere darnos a nosotros ese diseño, hermanos, porque nosotros fuimos llamados con un fin, que es estar para siempre con nuestro amado y Salvador Señor Jesucristo. Pero para esto, hermanos, debemos dejar que las manos de Dios nos den la forma que Él quiere. El proceso de formación de la vasija. El alfarero prepara el barro y se asegura que el barro vaya limpio, que el barro no lleve ninguna cosa que pueda estorbar, hermanos, en su proceso. Ninguna roca, ninguna piedrecilla. Entonces, cuando el alfarero ha hecho esa vasija, está lista para pasar el proceso que se llama cocción. El fuego. También Dios quiere pasarnos a nosotros por ese proceso. Dios quiere someternos a nosotros, hermanos, al poder de sus manos. Pero si nosotros nos quejamos, si nosotros nos alejamos, si le tenemos miedo al proceso de Dios, entonces Dios no hará la obra en nosotros. El alfarero, después que ha formado y diseñado la vasija, falta someterle a ese proceso, someterlo a la temperatura para que la vasija se endure y entonces, hermanos, pueda darle el uso correcto a esa vasija. Porque si se deja sin cocer, de nada sirve. Así también Dios hace que nosotros, en este proceso, nosotros no debemos de tenerle miedo al fuego. Debemos de someternos al fuego de Dios, porque el fuego de Dios es purificador y no consumidor. El fuego consumidor es para los pecadores, es para los impíos, para aquellos que han ignorado a Dios, para el mundo, porque el mundo ignora que Dios salva y que Dios restaura. La iglesia sabe al 100% que Dios es un Dios bueno. Y todo el tiempo, como decimos aquí, Dios es bueno. Y todo lo que Él hace es bueno para nosotros. El proceso de Dios en nosotros. Perfección. Cuando nosotros estábamos allá quebrados, estábamos arruinados, perdidos en delitos y pecados. Entonces viene Dios y a través de su proceso, de sus manos, es que Dios, hermanos, empieza a perfeccionarnos. Porque dice la Biblia, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es el molde de Dios, ese es el proceso que Dios quiere utilizar para cada uno de nosotros. Dios quita de nosotros todas las cosas viejas, las costumbres y pecados que nos tenían confundidos y pondrá en nosotros espíritu nuevo, mente nueva y corazón nuevo para que seamos nuevo hombre y nueva mujer. En Ezequiel 36, 26, 27 la Escritura nos dice de esta manera. Ezequiel 36, 26, 27. Y dice el Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es el proceso de Dios, hermanos. Dios quita el corazón duro, el corazón incrédulo, el corazón pecaminoso y pone corazón accesible de carne dispuesto para Él. Hebreos 14, 12 también nos habla acerca, hermanos, porque el otro proceso de Dios es la santificación. Hebreos 14, 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por ahora solo nos queda confiar que Dios hará en nosotros la obra de sus manos. Santificación. El propósito de Dios es hacer de nosotros una vasija nueva, porque aún no se ha manifestado lo que realmente, hermanos, hemos de ser. Ahora es Dios a través de su palabra, dándonos esa forma que Él quiere y después su poder sobre nosotros para que seamos ese ser angelical, celestial, que tiene que ser semejante como Él es. A esto le llamamos santificación. Despojándonos de todo pecado y de peso que nos asedia y corriendo con paciencia, dice el apóstol, la carrera que tenemos por delante. Hermano, santificación. Primero, Dios nos llama, hermanos, precisamente a perfección, y ahora el Señor nos llama a santificación. Quisiera exponer algo acerca del proceso de Dios en nosotros. El proceso de Dios en nosotros es santo, es agradable, es perfecto y nos beneficia. Por eso es que la iglesia con entendimiento y sabiduría debe de someterse al proceso de Dios. Debemos someternos a las manos de Dios para no caer en las manos de Él. Porque, repito, caer en las manos de Dios es distinto que someterse a las manos de Dios. Cuando nos sometemos a Dios, Dios nos da forma. Dios nos perfecciona. Dios nos da un modelo para ser hijos, para ser iglesia. Pero cuando caemos en las manos de Dios, entonces es porque hemos pecado y hemos ignorado, hermanos, la palabra de Dios. Entonces cuando el hombre cae, o cuando el Hijo de Dios cae en las manos de Dios, tiene problemas. Por eso la ira de Dios, dice, viene sobre los hijos de desobediencia. Porque a veces, hermano, no estamos nosotros en contra de que el cristiano no peca. Claro que el cristiano peca, pero el cristiano verdadero se arrepiente de su pecado. David fue un hombre que tuvo problemas en este sentido, porque pecaba e ignoraba, dejaba que pasara el tiempo, entonces estaba dejando como a Dios ahí aparte. Y entonces venía la ira de Dios y David caía en las manos de Dios. Hoy, hermanos, nosotros solo nos queda hacer una cosa. Sometámonos pues a las manos de Dios, al proceso de Dios, y entonces seremos la iglesia entendida, la iglesia que se prepara, la iglesia que dice la Biblia será presentada sin mancha y sin arruga delante del Cordero para estar con Él para siempre. Termino con esto, hermanos. Segunda de Samuel 24:14. Todos sabemos que algo le ocurrió a David. Y dice aquí, entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy, caigamos ahora en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Amados hermanos, David había caído en las manos de Dios. ¿Por qué? David había censado al pueblo de Israel. Dios le había dicho que no lo hiciera, porque Dios tenía sus razones. Mas sin embargo, cuando David hace el censo, ignoró a Dios. Entonces Dios le dijo que escogiera 3 cosas por medio de este hombre llamado Gad. Escoge 3 años de hambre, o 3 meses en las manos de tus enemigos, o 3 días en mis manos.
Y David sabía quién era Dios, el Dios de misericordia. Pero él en ese momento había caído en sus manos. Había pecado y había ignorado a Dios y había caído en las manos de Jehová. Entonces, hermanos, David dijo unas palabras muy importantes. Mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque Dios tiene misericordia. Y usted ya sabe la historia, que el ángel de Jehová empezó a destruir, 70,000 hombres murieron, mas sin embargo cuando ya el ángel de Jehová empezaba a destruir a la ciudad, entonces Dios le dijo, detente, porque ¿sabes qué? Dios había escuchado la voz de David, que se había sometido a sus manos de misericordia. Amados hermanos, confiamos que las manos de Dios nos darán la forma que necesitaremos para estar delante de Él en aquel día, para no ser avergonzados. Y como dijo el rey David, mejor son las manos de Dios que las manos de los hombres. Hoy solo tenemos que hacer lo que hizo Jeremías, venir a esta casa, venir a este lugar y estar atento a las palabras que Jehová nos va a decir en nuestros corazones. Hoy hacemos lo que hizo el profeta y él descendió al lugar correcto donde Dios le iba a hablar. Aquí, hermanos, en este templo, aquí en la Iglesia Central Evangélica Santidad, Dios nos ha dicho que vengamos a este lugar y aquí nos va a hacer oír sus palabras. En este día le damos gracias al Señor por esta palabra, hermanos, y queremos hacer oración para que Dios pues sea el que nos ayude en esta situación, hermanos, que estamos pasando, porque Honduras, yo creo que Honduras ha caído en las manos de Dios, mas sin embargo la iglesia está en las manos de Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy creemos que tus manos son poderosas para formarnos. Hoy creemos que si nos sometemos a ti, Dios, seguramente seremos salvos de muchas cosas. Pero hoy, Señor Dios, nos aferramos a tu palabra, Señor. Hoy creemos, Señor Dios, que tú eres un Dios que forma, que da vida, Dios. Y no el Dios que castiga, el Dios que reprende, mas sin embargo, tu justicia es así. Padre, le damos gracias por esta iglesia, por cada uno de nosotros, porque hoy, Señor, estamos en sus manos y allí permanecemos. Señor, gracias le damos, bendice esta nación, bendice este país. Y si Honduras ha caído en tus manos, Padre, hoy nosotros intercedemos para que tú perdones sus pecados y para que la libres de todo mal. Como iglesia hoy agradecemos tu favor, Señor, sobre nosotros y gracias por el proceso que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias porque en tus manos estamos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les pueda guardar. Busquemos siempre esa cobertura de Dios para nuestras vidas. Que Dios les bendiga.